Llevas años tomando agua, probablemente más que la mayoría de los hombres de tu entorno, y aún así las piernas se sienten pesadas. La circulación no termina de funcionar bien y la tensión sube en los momentos más inesperados. Quizás ya revisaste tu dieta, quizás dejaste el alcohol o redujiste la sal, quizás empezaste a caminar cada mañana y el cuerpo mejora un poco, pero no lo suficiente. La pesadez vuelve, la tensión no termina de bajar. La energía llega a media tarde y desaparece sin razón aparente. Lo que nadie te dijo es esto: el agua sola no es suficiente. Sin el mineral correcto, gran parte del esfuerzo que haces cada día simplemente no llega donde tiene que llegar. No es un problema de cantidad, es un problema de composición. Y tiene solución. En los próximos minutos te voy a explicar qué mineral es ese, por qué el cuerpo de un hombre de más de 50 lo necesita más que nunca y cómo añadirlo al agua que ya tomas para que tu circulación empiece a trabajar de verdad. Quédate. Esto cambia algo que probablemente haces mal todos los días sin saberlo. Soy Carmen Navarro. Hace más de 20 años que investigo y comparto estudios científicos sobre salud masculina para ayudar a los hombres a tomar decisiones informadas. Lo que he observado, una y otra vez, es que los hombres que cuidan su salud después de los 50 suelen hacer las cosas correctas, pero incompletas. Toman agua, se mueven, evitan excesos, y sin embargo la circulación falla, la tensión no se estabiliza, la energía no regresa. En la mayoría de los casos, falta un eslabón muy concreto. Hoy vamos a hablar de ese eslabón. Antes de entrar en él, déjame contarte algo sobre Antonio. Tiene 61 años, es ingeniero jubilado de Valencia, hombre ordenado, metódico. Cuando se retiró, decidió que iba a cuidarse. Dejó la cafeína por la tarde, empezó a caminar 40 minutos al día, bebía entre litro y medio y 2 litros de agua cada día. En su próxima revisión, el cardiólogo le dijo que la tensión había bajado un poco, pero seguía alta. Haces todo bien, le dijo el médico, pero la tensión no termina de bajar. Antonio se fue a casa con esa frase dándole vueltas. Hacía todo bien, y aún así. Ahora bien, vamos a entender por qué. Piensa en el sistema circulatorio como una red de tuberías de distintos calibres. Las grandes arterias son las autopistas, los capilares, los caminos de tierra. Para que el flujo llegue hasta el último rincón, la sangre necesita dos cosas: volumen suficiente y viscosidad adecuada. El agua cumple la primera parte, mantiene el volumen plasmático, reduce la viscosidad sanguínea y facilita que los glóbulos rojos se muevan sin pegarse entre sí. Cuando un hombre está deshidratado, la sangre se vuelve más espesa. El corazón trabaja más para moverla y la presión arterial tiende a subir. Esto está bien documentado en estudios de fisiología cardiovascular. Eso explica por qué los mensajes de salud pública llevan décadas repitiendo: bebe más agua. Y ese mensaje no está mal. El problema es que está incompleto, porque el agua cumple la primera función, el volumen, pero no puede hacer la segunda sola: regular el tono vascular, es decir, la capacidad de las arterias y venas de contraerse y dilatarse con precisión según lo que el cuerpo necesite en cada momento. Esa función requiere un cofactor, un mineral que actúa como interruptor dentro de las paredes arteriales. Sin ese cofactor, las paredes vasculares pierden elasticidad de forma gradual. Los vasos no se dilatan con eficiencia. La circulación periférica, la que llega a las piernas, los pies, las manos, se resiente de forma silenciosa. Y el hombre que toma 2 litros de agua al día se pregunta por qué sigue teniendo los pies fríos y las piernas pesadas. La respuesta no está en cuánta agua toma, está en qué le falta a esa agua. El problema es que el agua filtrada o embotellada estándar tiene un contenido mineral muy bajo o prácticamente nulo. Estudios de nutrición clínica lo confirman. El cuerpo absorbe el líquido, pero no recibe el cofactor que necesita para completar el proceso vasodilatador. Es como llenar el depósito de un coche y no añadir el aceite del motor. El vehículo arranca, pero no funciona como debería. Aquí es donde entra el segundo ingrediente, y es el que cambia todo. El mineral en cuestión es el magnesio,
Y antes de que pienses, ya sé lo que es el magnesio, quiero que entiendas por qué en el contexto de la circulación masculina después de los 50, este mineral tiene un papel que va mucho más allá de lo que la mayoría conoce. El magnesio actúa como regulador directo del músculo liso vascular. Las paredes de las arterias están compuestas en parte por músculo liso, un tejido que se contrae y se relaja de forma continua, sin que tú lo controles conscientemente. Cuando el magnesio es suficiente, este músculo responde con precisión. Se dilata cuando hay que dejar pasar más flujo sanguíneo. Se contrae cuando hay que reducirlo. Investigaciones en fisiología vascular señalan que el magnesio bloquea los canales de calcio en el músculo liso arterial, produciendo un efecto vasodilatador natural. Piénsalo así. El calcio hace que el músculo se contraiga. El magnesio hace que se relaje. En condiciones normales, el equilibrio entre ambos determina si las arterias están tensas o relajadas. Si el magnesio disminuye, el calcio predomina. Las arterias se mantienen en un estado de contracción crónica. La presión sube, la circulación periférica se reduce y el corazón trabaja más de lo necesario. Ahora bien, ¿por qué después de los 50 este problema se vuelve más urgente? Después de los 50, la absorción intestinal de magnesio disminuye de forma progresiva. Al mismo tiempo, el estrés crónico, el consumo de ciertos medicamentos para la presión y la dieta moderna, baja en vegetales de hoja verde y alta en alimentos procesados, aceleran el agotamiento de las reservas. El resultado es una deficiencia subclínica. Los análisis estándar de sangre aparecen normales, pero los tejidos no tienen suficiente magnesio para funcionar con eficiencia. Investigaciones publicadas en el área de epidemiología cardiovascular indican que niveles bajos de magnesio sérico se asocian con mayor rigidez arterial, mayor riesgo de hipertensión y peor función endotelial en hombres de mediana edad y mayores. Pero aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. Los suplementos de magnesio en cápsula o comprimido tienen tasas de absorción variables. Sin el vehículo adecuado, el agua, muchas formas de magnesio pasan por el tracto digestivo sin ser plenamente absorbidas. La biodisponibilidad depende, en parte, del contexto hídrico en que se administra, lo que significa que ni el agua sola ni el magnesio solo completan el ciclo. Necesitas los dos, juntos. Y cuando se combinan de la forma correcta, ocurre algo que ninguno de los dos podría hacer por separado. Cuando el magnesio se disuelve en agua y se ingiere en forma líquida, ocurren tres cosas simultáneas. La primera, absorción acelerada. El magnesio en solución acuosa se ioniza de forma inmediata, lo que facilita su paso a través de la mucosa intestinal. Estudios de absorción mineral indican que las formas iónicas en solución presentan mayor biodisponibilidad que las formas sólidas, especialmente en hombres mayores de 50 cuya capacidad de absorción gastrointestinal está reducida. La segunda, activación vascular directa. Con agua y magnesio disponibles simultáneamente, el endotelio, la capa interna de las arterias, recibe los dos elementos que necesita para producir óxido nítrico de forma eficiente. El óxido nítrico es el principal vasodilatador endógeno del cuerpo humano. Sin agua suficiente, la producción se limita. Sin magnesio suficiente, la señalización se bloquea. Con ambos, el proceso se completa. La tercera, efecto antihipertensivo natural. Investigaciones en el campo de la nutrición cardiovascular señalan que la ingesta regular de magnesio en forma iónica se asocia con reducciones modestas, pero consistentes en la presión arterial sistólica y diastólica, especialmente en hombres con presión elevada o en el límite alto del rango normal. El agua actúa como vehículo de distribución. El magnesio actúa como cofactor funcional. Juntos completan un ciclo que ninguno puede cerrar solo. Es la diferencia entre tener los ingredientes y tener la receta. Y esa diferencia, que parece pequeña en teoría, es la que explica por qué hombres como Antonio hacen todo bien durante meses y no ven resultados. No porque fallaran, sino porque les faltaba una pieza que nadie les señaló. Ahora ya entiendes cuál era esa pieza. Y aquí está el detalle que hace este video útil más allá del magnesio.
El copo de agua de Antonio tenía una pieza que faltaba, pero la rutina de un hombre de más de 50 puede tener varias piezas incompletas, muchas de ellas invisibles precisamente porque lo que se hace parece correcto. Están ahí desde la primera hora del día, condicionando cómo responde el cuerpo durante las siguientes 16 horas y pasan desapercibidas porque nunca nadie las conectó. Fue por eso que preparé el libro digital 7 hábitos que te hacen despertar cansado después de los 40. Es una guía breve y directa donde analizo los errores de rutina que más frecuentemente frenan la circulación y el nivel de energía en hombres que ya cuidan su salud y que no entienden por qué el cuerpo no responde como debería. Entre esos 7 hábitos hay uno directamente relacionado con lo que haces en los primeros minutos del día, antes del desayuno. Es el más difícil de detectar porque no duele, no molesta y no aparece en ningún análisis. Si lo que hemos visto hoy te ha resonado, dejé el enlace en el comentario fijado. Revísalo y comprueba si alguna de esas piezas también está faltando en tu rutina. Antes de continuar, una pregunta rápida. ¿Tú tomas agua filtrada o agua del grifo directamente? Comenta 1, si filtrada, 2, si del grifo. Me interesa saber cuál es más común entre vosotros, porque el nivel de magnesio de partida es diferente en cada caso y eso influye en cuánto tiempo tarda en notarse la diferencia. Lo que Antonio no sabía y nadie le había explicado es precisamente esto. El agua filtrada que tomaba cada día había perdido casi todos sus minerales. Bebía 1,5 litros de agua casi vacía de magnesio. Su músculo vascular no tenía el cofactor que necesitaba para relajarse. La tensión se mantenía alta no porque hubiera algo grave, sino porque faltaba un eslabón muy concreto en su rutina diaria. Cuando incorporó citrato de magnesio en polvo en su primer vaso de agua cada mañana, no notó nada espectacular la primera semana. En la segunda empezó a notar las piernas menos pesadas al final del día. A las 6 semanas, en su siguiente control, la tensión diastólica había bajado 5 puntos. No cambié nada más, le dijo Antonio a su cardiólogo, solo el agua. Su cardiólogo le preguntó qué había hecho diferente. Antonio respondió que había añadido magnesio en polvo a su primer vaso del día. El médico asintió. Tiene sentido, dijo. El problema no era el agua, era lo que le faltaba. Ahora viene lo más importante, cómo implementarlo tú. La forma de magnesio con mayor biodisponibilidad en solución acuosa, según la literatura disponible, es el cloruro de magnesio o el citrato de magnesio en polvo. El gluconato de magnesio también presenta buena tolerancia digestiva. Las dosis estudiadas en contexto cardiovascular oscilan habitualmente entre 200 y 400 miligramos de magnesio elemental al día, divididos en 2 tomas. Consultar con un profesional de salud antes de iniciar cualquier suplementación es siempre el paso más responsable. En cuanto a la preparación, disuelve la dosis indicada en el envase en un vaso de agua a temperatura ambiente. No fría, no caliente. El agua templada facilita la ionización. Remueve durante 20 o 30 segundos hasta disolución completa. No lo mezcles con zumos ácidos ni bebidas carbonatadas en la misma toma, ya que pueden interferir con la absorción. El mejor horario es el siguiente. Primera toma. Con el primer vaso de agua de la mañana, antes del desayuno. El cuerpo lleva horas sin líquidos y la absorción es máxima en ese momento. El estómago está vacío, los transportadores intestinales están disponibles y el magnesio pasa con mayor facilidad hacia el torrente sanguíneo. Segunda toma, si decides dividirla. A media tarde, alejado de comidas ricas en fibra o calcio que compiten por los mismos transportadores intestinales. La frecuencia ideal es diaria, de forma consistente. Los efectos en la rigidez arterial y la tensión no son inmediatos. Se acumulan en semanas de uso regular. No es un tratamiento de choque, es un ajuste de fondo, como el mantenimiento de cualquier sistema. Pequeño esfuerzo, repetido cada día, con resultados que se acumulan de forma silenciosa. Hay combinaciones que conviene evitar. No tomes magnesio junto a suplementos de calcio en la misma toma. El calcio y el magnesio compiten por absorción cuando se ingieren simultáneamente,
Tampoco lo combines con laxantes que contengan magnesio sin supervisión médica por riesgo de exceso. Y si tomas medicamentos para la presión, antibióticos del tipo tetraciclina o bifosfonatos, espacía la ingesta al menos 2 horas y consulta con tu médico. Ahora, ¿cuándo puedes esperar notar cambios? Entre los días 3 y 7, muchos hombres refieren una sensación de menor tensión muscular en las piernas al final del día. No es un efecto dramático, es más una ausencia de pesadez que una energía nueva. También puede notarse una ligera mejora en la calidad del sueño. El magnesio tiene un papel bien documentado en la relajación del sistema nervioso autónomo, lo que facilita que el cuerpo entre en las fases de sueño profundo con más facilidad. Entre las semanas 2 y 4, quienes tienen tensión arterial en el límite alto pueden empezar a notar lecturas más estables. La frialdad persistente en manos y pies tiende a reducirse a medida que la vasodilatación periférica mejora. Algunos hombres también reportan que la fatiga de media tarde, ese cansancio que llega sin haber hecho nada extraordinario, empieza a suavizarse. A partir del segundo mes, los cambios en la rigidez arterial empiezan a ser medibles. Investigaciones longitudinales indican que la suplementación sostenida de magnesio durante 8 a 12 semanas es el umbral a partir del cual se observan cambios mesurables en marcadores de función vascular, no con sensaciones, con números reales en el tensiómetro. Prueba esta combinación durante 7 días, magnesio en tu primer vaso de agua cada mañana, y vuelve a contarme qué notaste. No te pido que creas nada ahora, solo que lo compruebes. Los comentarios de este vídeo van a ser interesantes. La información que estás recibiendo es educativa. No sustituye el consejo médico. Si tus síntomas persisten, habla con un profesional de salud. Hoy has entendido 3 cosas. Primera, el agua sola no completa el ciclo vascular. Necesita el cofactor mineral para activar la vasodilatación. Segunda, el magnesio es ese cofactor y su deficiencia subclínica es extremadamente común en hombres mayores de 50. Tercera, la combinación de ambos en la dosis y el momento correctos puede producir cambios medibles en la tensión, la circulación periférica y la energía diaria. Ahora imagina qué pasa en 7 días. Incorporas el magnesio en tu primer vaso de agua cada mañana. No cambias nada más. Las piernas llegan al final del día con menos peso. Te vas a dormir y el cuerpo se suelta con más facilidad. Pequeño, pero real. Imagina en 30 días. La tensión que marcaba números altos empieza a dar lecturas más estables. La frialdad en los pies que dabas por inevitable empieza a ceder. El cansancio de media tarde que empujabas con café se vuelve menos frecuente. Y en 90 días de práctica constante, los cambios en la elasticidad arterial empiezan a ser medibles, no con sensaciones, con números reales en el tensiómetro. No porque hayas hecho algo radical, porque hiciste un ajuste pequeño todos los días, con consistencia. No es magia, es bioquímica aplicada a una rutina que ya tienes. Lo que aprendió Antonio en Valencia lo puedes aplicar tú mañana por la mañana. No requiere dinero, no requiere esfuerzo. Solo requiere saber qué falta y ahora lo sabes. Has pasado la vida cuidando de todos los demás, ahora es momento de cuidarte a ti mismo. Y si quieres llevar ese cuidado un paso más allá, si quieres saber qué otras piezas pueden estar faltando desde la primera hora del día, el libro digital 7 hábitos que te hacen despertar cansado después de los 40 es exactamente eso. Una guía que identifica los eslabones incompletos que más hombres de más de 50 tienen en su rutina sin saberlo y te muestra cómo completarlos, no de golpe, uno a uno con la misma lógica que has visto hoy. Dejé el enlace en el comentario fijado. Revísalo cuando termines el vídeo. A partir de ahí, cada ajuste que hagas lo harás con más criterio. Hasta la próxima. Soy Carmen Navarro. Mantente informado, mantente vital. Tus mejores años no están detrás de ti. Pueden comenzar ahora. Nota importante. Este video es solo con fines informativos y educativos. No sustituye el consejo médico profesional.
Si tienes tensión arterial elevada, tomas medicación cardiovascular o tienes condiciones de salud diagnosticadas, consulta siempre a tu médico antes de iniciar cualquier suplementación.